Mi prima me exigió que le regalara mi casa como regalo de bodas. Mi prima Raquel anunció su compromiso con Brian durante la cena de Acción de Gracias, e inmediatamente se volvió hacia mí diciendo que ya sabía cuál sería mi regalo de bodas. Pensé que se refería a los floreros de cristal que había estado coleccionando para las bodas de la familia, pero me dijo que no, que les iba a regalar mi casa. No se refería a ayudarlos con el enganche, ni a prestarles dinero, sino a darles mi casa, la que yo había comprado hace 2 años después de ahorrar durante una década. Lo dijo en voz alta frente a 30 parientes como si ya fuera algo decidido. Me reí pensando que era una broma, pero Raquel hablaba muy en serio. Dijo que, como yo era soltera y no tenía hijos, realmente no necesitaba una casa de 3 recámaras, mientras que ellos estaban empezando una familia y se merecían un hogar adecuado. De hecho, usó la palabra merecían mientras estaba sentada en mi comedor comiendo la cena que yo había cocinado. Mi tía Elena, la mamá de Raquel, asintió con la cabeza diciendo que era muy generoso de mi parte ayudar a la joven pareja a empezar su vida. Dije que no le iba a dar mi casa a nadie, y la cara de Raquel se puso roja. Me dijo que yo estaba siendo una egoísta por acaparar una casa familiar para mí sola cuando podría regresar fácilmente a rentar un departamento, como alguien de mi edad y sin hijos debería estar haciendo de todas formas. Realmente tuvo el descaro de decirme esas palabras. Yo, una propietaria de 31 años, mientras ella tenía 26 y vivía en el sótano de la mamá de Brian. Toda la familia se quedó callada, pero nadie me defendió. Mi tío Tomás dijo que compartir era importante en las familias. Mi propia madre dijo que debería considerarlo, ya que eventualmente yo podría costearme otro lugar. Mi papá se quedó callado, lo cual era su forma de estar de acuerdo sin tener que decirlo. Raquel pasó el resto de la cena contándoles a todos sobre las remodelaciones que le harían a mi casa. Hablaba de cómo convertirían mi oficina en el cuarto del bebé, cómo volverían a pintar todo porque mis elecciones de colores eran demasiado oscuras. Estaba planeando mi casa como si ya fuera la dueña. Después de la cena, Raquel me llevó aparte y me dijo que ya le había dicho a la familia de Brian que yo les iba a dar una casa como regalo de bodas. Así que no podía echarme para atrás ahora sin hacerla quedar como una mentirosa. Me dijo que sus suegros estaban muy impresionados de que su familia fuera lo suficientemente generosa como para regalarles una vivienda. Al parecer, había estado presumiendo durante semanas sobre su prima rica que tenía propiedades y que les iba a resolver la vida. Dijo que si no cumplía, la familia de Brian pensaría que ella venía de una familia de gente corriente que hacía falsas promesas. Le dije que ese era su problema por andar mintiendo y de hecho se puso a llorar, diciendo que yo estaba arruinando su boda antes de que siquiera sucediera. Durante las semanas siguientes, Raquel siguió actuando como si la casa ya fuera suya. Llevaba a Brian a mi casa sin avisar para medir las habitaciones y planear dónde pondrían los muebles. Le decía a la gente que estábamos haciendo el traspaso de las escrituras y que solo estábamos arreglando el papeleo. Hizo que le llegara correo a mi dirección alegando que estaba actualizando su información por adelantado. Incluso le dijo a los vecinos que se mudaría después de la boda y les preguntó sobre las reglas de la Asociación de Colonos. La familia de Brian también empezó a contactarme sobre la casa. Su madre me llamó agradeciéndome por mi generosidad y preguntando sobre el impuesto predial. Su padre me envió un correo electrónico sobre el cambio de nombre en los servicios y preguntando si el techo había sido impermeabilizado recientemente. Todos hablaban de mi propiedad como si fuera un trato hecho. Raquel había convencido a todos de que yo había aceptado este plan de locos. El punto de quiebre fue cuando Raquel me mandó a una agente de bienes raíces que quería que usara para manejar el traspaso. La agente Diana me llamó confundida porque Raquel le había dicho que yo quería regalar mi casa, pero no le había proporcionado ninguna documentación que probara que yo era la dueña o que estuviera de acuerdo con esto. Diana dijo que necesitaba ver las escrituras y mi consentimiento por escrito antes de proceder. Eso me dio una idea. Le dije a Diana que llevaría todo a la fiesta de planificación de la boda de Raquel ese fin de semana. Raquel había invitado a ambas familias para planear la boda y discutir el traspaso de la casa. Había hecho todo un evento en casa de los padres de Brian, con banquete y todo. Llegué con una carpeta que se veía muy oficial, y Raquel prácticamente brillaba pensando que yo había traído las escrituras para firmarlas. Los padres de Brian me agradecieron repetidamente por darle a su hijo tal ventaja en la vida. Su abuela me abrazó diciendo que no mucha gente era tan generosa. Sus hermanos no dejaban de preguntar sobre las recámaras libres y si el sótano tenía acabados. Claramente Raquel les había prometido espacio en mi casa a todos. Cuando todos estuvieron reunidos, Raquel me pidió que presentara el papeleo. Saqué las escrituras y se las mostré a Diana. Diana las leyó y pareció confundida. Levantó la vista de las escrituras, me miró con duda en los ojos y dijo que no veía ningún documento de traspaso ni papeles de donación en la carpeta que yo había traído. La sonrisa de Raquel se congeló en su cara mientras Brian se inclinaba hacia adelante para ver mejor lo que Diana sostenía. Le quité las escrituras a Diana y expliqué con calma que esa era la escritura de mi propiedad que mostraba que yo era la única dueña, sin copropietarios, sin traspasos pendientes y sin ninguna indicación de que yo hubiera acordado darle esa casa a nadie. La habitación se quedó completamente en silencio, excepto por el zumbido del teléfono de alguien en la mesa. La madre de Brian se detuvo a medio sorbo de su vino y dejó la copa con cuidado. Raquel empezó a negar con la cabeza diciendo que ese no era el papeleo correcto, que seguro yo había traído la carpeta equivocada.
pero su voz se había vuelto aguda y fina. Saqué mi celular y le mostré a Diana los mensajes de texto donde Raquel me había dicho hace semanas que ya le había informado a la familia de Brian sobre el regalo de la casa y que yo no podía echarme para atrás sin hacerla quedar mal. Diana leyó los mensajes levantando las cejas cada vez más con cada línea. Brian tomó mi teléfono de la mano de Diana y revisó la conversación él mismo mientras su padre se acercaba para leer por encima de su hombro. Vi cómo cambiaba la cara de Brian mientras leía a Raquel diciéndome que sus padres estaban muy impresionados por mi generosidad y que ella había estado presumiendo con ellos durante semanas sobre su prima rica. Apretó la mandíbula cuando llegó a la parte donde Raquel decía que su familia pensaría que ella era poca cosa si yo no cumplía. Brian levantó la vista hacia Raquel y le preguntó directamente cuándo se suponía que yo había aceptado darles mi casa. Raquel tartamudeó diciendo que fue en la cena de acción de gracias frente a todos, pero la interrumpí para recordarle a Brian que 30 parientes me escucharon claramente negarme en esa cena. Mi madre se movió incómoda en su asiento y se miró las manos. Raquel intentó una estrategia diferente y dijo que, aunque no prometía explícitamente la casa, di a entender que los ayudaría y ella solo había sido optimista sobre cómo sería esa ayuda. El padre de Brian intervino y dijo que Raquel les había dicho muy específicamente que yo iba a transferir las escrituras como regalo de bodas. No que tal vez ayudaría con el enganche o les prestaría dinero. Les había mostrado fotos de mi casa y hablado sobre qué habitaciones remodelarían primero. La abuela de Brian habló con voz tranquila y dijo que Raquel le había prometido que podría usar la habitación de huéspedes cuando los visitara porque la casa iba a ser de ellos libre de deudas. El dolor en su voz hizo que Raquel empezara a llorar, pero esta vez se veía diferente a sus lágrimas anteriores. Esto parecía pánico. Brian se puso de pie y le pidió a Raquel que saliera con él, pero ella se aferró a la mesa y se negó a moverse. Dijo que si todos nos calmábamos y discutíamos esto razonablemente veríamos que era un malentendido que se había salido de proporción. Le pregunté directamente cómo era un malentendido cuando había enviado a una agente inmobiliaria a mi casa, había desviado correo a mi dirección, le había dicho a mis vecinos que se mudaba y había llevado a Brian varias veces a medir las habitaciones sin mi permiso. La cara de Raquel se puso roja y me acusó de tratar de humillarla frente a la familia de Brian. Mi tía Elena finalmente habló y dijo que aunque yo no hubiera hecho una promesa formal, se supone que la familia debe ayudar a la familia, y que yo estaba siendo cruel al avergonzar a Raquel de esa manera. El tío Tomás asintió, pero se veía menos seguro que en acción de gracias. La madre de Brian dejó su copa de vino con tanta fuerza que sonó contra la mesa y dijo que quería entender la cronología de los eventos. Le preguntó a Raquel directamente cuándo habían discutido por primera vez la situación de la casa. Raquel dijo que fue justo después del compromiso, que yo había estado muy emocionada por ella y había mencionado querer ayudarlos a empezar su vida. Negué con la cabeza y dije que eso nunca sucedió. Que la primera vez que Raquel mencionó la casa fue en acción de gracias cuando anunció frente a todos que ya sabía cuál sería mi regalo. El hermano de mi papá, que había estado callado en un rincón, se aclaró la garganta y dijo que él había estado en esa cena y recordaba muy claramente que yo dije que no a entregar mi casa. Varios otros parientes que estaban en la fiesta de planificación asintieron estando de acuerdo. Raquel miró alrededor de la habitación con ojos desesperados y cambió de táctica otra vez, diciendo que tal vez había malinterpretado algunas señales, pero que eso no cambiaba el hecho de que necesitaban ayuda y yo tenía los medios para dársela. Brian finalmente perdió la paciencia y le dijo a Raquel que se iban inmediatamente. Ella se aferró a su brazo y le rogó que no hiciera esto frente a todos, que por favor solo le diera la oportunidad de explicarlo bien. Él se soltó de su agarre y caminó hacia la puerta. Raquel se volvió hacia mí con genuina desesperación en su rostro, y dijo que si me importaba aunque sea un poco, le diría a Brian que todo esto era un error y que arreglaríamos algo. La miré y le dije que sí me importaba, razón por la cual había cocinado la cena de acción de gracias y coleccionado floreros de cristal para su boda, pero que nunca entregaría la casa por la que había pasado 10 años ahorrando para comprar. Le dije que ella había creado esta situación mintiéndole a todos y ahora tenía que enfrentar los resultados de esas mentiras. El padre de Brian se puso de pie y dijo que su familia necesitaba tiempo para procesar lo que acababan de enterarse. Su madre me abrazó brevemente y susurró una disculpa por la confusión. La abuela de Brian me tocó el brazo al pasar y dijo que sentía cualquier presión que yo hubiera sentido. Salieron de la habitación uno por uno, dejando a Raquel parada allí con lágrimas corriendo por su cara y a mi tía Elena corriendo a consolarla. Los días después de esa fiesta fueron extraños y silenciosos. Me enteré por mi madre que Raquel se había mudado del sótano de la madre de Brian y había regresado a vivir con Elena y Tomás. Aparentemente, Elena le estaba diciendo a quien quisiera escuchar que Raquel estaba desconsolada y que era totalmente mi culpa por ser egoísta con mi propiedad. Mi madre dijo que a Elena se le olvidaba convenientemente que Raquel le había mentido a 2 familias enteras e intentado robar una casa. No supe nada de Raquel directamente, pero recibí varios mensajes enojados de Elena, diciendo que había arruinado la vida de su hija y destruido su oportunidad de ser feliz. Bloqueé su número después del 5º mensaje. 3 semanas después de que todo se desmoronara en la fiesta, mi madre me llamó para decirme que Brian había terminado oficialmente el compromiso. Dijo que Raquel estaba devastada y quedándose en su antigua recámara de la infancia, apenas comiendo o saliendo de la casa. Me sentí genuinamente triste por Raquel pasando por ese tipo de desamor.
porque las rupturas son dolorosas sin importar que las haya causado. Pero también sabía que la relación se había construido sobre mentiras que ella contó y que se habría desmoronado eventualmente incluso sin que la situación de la casa forzara todo a salir a la luz. Una relación que empieza con una persona engañando a toda la familia de la otra persona no va a durar. Mi teléfono empezó a sonar más a menudo durante la siguiente semana con familiares llamando para hablar sobre lo que había pasado. Mi prima Jacqueline llamó y dijo que había estado pensando en toda la situación y que estaba horrorizada por lo que Raquel había intentado hacer. Dijo que nunca esperaría que nadie renunciara a su hogar y que sentía no haber hablado antes cuando otros parientes me estaban presionando. Su apoyo significó más de lo que esperaba porque Jacqueline y yo no éramos particularmente unidas. Pero tener su validación me ayudó a sentirme menos sola en la familia. Otros parientes me contactaron también, algunos disculpándose por quedarse callados en acción de gracias, y otros admitiendo que habían estado incómodos con la campaña de presión pero no habían sabido cómo intervenir. Empecé a sentir que tal vez yo no era la villana de la familia después de todo. Pasé un sábado por la tarde cambiando todas mis cerraduras porque no confiaba en que Raquel no intentara algo vengativo ahora que todo se había colapsado. Me sentí paranoica mientras lo hacía, desatornillando los viejos cerrojos e instalando nuevos, pero también se sentía necesario. Raquel ya había demostrado que no tenía respeto por los límites al hacer que enviaran correo a mi dirección y decirles a los vecinos que se mudaba. No podía arriesgarme a que ella apareciera con una llave de alguna manera o intentara establecer residencia en mi propiedad. También llamé a una compañía de seguridad e hice que instalaran cámaras en mi puerta principal, puerta trasera y cochera. El instalador preguntó si había tenido robos en el vecindario y solo le dije que quería sentirme más segura. Ver las transmisiones de la cámara en mi teléfono esa noche, viendo mi propio porche desde múltiples ángulos, me hizo sentir más tranquila, aunque era triste que necesitara medidas de seguridad contra mi propia prima. Mi madre me envió un mensaje al día siguiente preguntando si quería que nos viéramos para comer. Casi le digo que no porque todavía estaba herida de que no me hubiera defendido en acción de gracias. Pero algo en su mensaje me hizo pensar que ella quería hablar realmente sobre lo que pasó. Nos vimos en un restaurante a medio camino entre nuestras casas y ella se veía nerviosa cuando me senté. Pidió café e inmediatamente empezó a disculparse antes de que el mesero siquiera se alejara. Dijo que sentía genuinamente no haberme defendido inmediatamente en acción de gracias cuando Raquel hizo su anuncio. Explicó que había estado tan impactada por la audacia de Raquel que había entrado por defecto en modo de mantener la paz, tratando de suavizar las cosas en lugar de defender lo que era correcto. Dijo que ahora se daba cuenta de que algunas situaciones no requieren paz, requieren límites claros. Y ella debió haberle dicho a Raquel en ese momento que exigir la casa de alguien era completamente inaceptable. Escuchar a mi madre admitir eso significó todo para mí. Dijo que había pasado semanas pensando en su propia evasión del conflicto y cómo eso había permitido que el comportamiento de Raquel escalara porque nadie le puso un alto desde el principio. Si ella hubiera hablado firmemente en acción de gracias, tal vez Raquel no se habría sentido empoderada para seguir mintiendo y planeando como si la casa ya fuera suya. Acepté la disculpa de mi madre y le dije que apreciaba que reconociera lo que había salido mal, pero también le dejé claro que, en el futuro, necesitaba que me apoyara activamente en situaciones familiares en lugar de quedarse neutral o tratar de mantener la paz a mis costillas. Ella estuvo de acuerdo inmediatamente y dijo que entendía que su silencio se había sentido como un abandono. Prometió ser más directa en el futuro para señalar comportamientos inapropiados incluso cuando eso hiciera incómodas las reuniones familiares. Platicamos durante 2 horas durante la comida y sentí que nuestra relación comenzaba a sanar. No estaba completamente arreglada porque la confianza toma tiempo en reconstruirse, pero era un comienzo genuino. Ella pagó la cuenta y me abrazó en el estacionamiento, aferrándose más tiempo de lo habitual. Un mes después de la fiesta, tuve que asistir a un funeral familiar de un pariente lejano que apenas recordaba. Temía ir porque sabía que Raquel estaría allí y no tenía idea de cómo reaccionaría al verme. Cuando entré a la funeraria, vi a Raquel inmediatamente sentada en la primera fila junto a Elena. Estaba vestida de negro y mirando hacia el frente, sin voltear a ver a nadie. Cuando pasé para firmar el libro de visitas, ni siquiera miró en mi dirección. Elena mantuvo a Raquel cerca de su lado durante todo el servicio y me lanzaba miradas hostiles cada vez que me movía. El tío Tomás estaba allí también, parado un poco apartado de su esposa e hija, y cuando nuestras miradas se encontraron, de hecho asintió hacia mí. No fue amistoso, pero tampoco fue hostil. Pudo haber sido un reconocimiento a regañadientes de que las cosas se habían salido de control. Después del servicio, durante la recepción, el hermano de mi papá me llevó aparte cerca de la mesa de café. Dijo que había estado pensando en todo lo que pasó y quería que supiera que él pensaba que yo había manejado la situación correctamente. Dijo que Raquel necesitaba enfrentar consecuencias por su manipulación y mentiras, y que a veces los miembros de la familia necesitan ser responsabilizados incluso cuando es incómodo. Admitió que varios familiares habían estado incómodos con la campaña de presión pero no hablaron, y él lamentaba su propio silencio. Tenerlo a él diciendo eso en voz alta, reconociendo que otras personas habían visto lo mal que estaba pero se quedaron calladas, me hizo sentir validada de una manera que no esperaba. Empecé a hacer más esfuerzo por reconstruir relaciones con los miembros de la familia que me habían apoyado durante todo o se habían disculpado desde entonces. Le devolví la llamada a Jacqueline y fuimos por un café.
Acepté invitaciones de parientes que me habían contactado. Estaba creando lentamente un círculo más pequeño de familia que respetaba los límites y en quienes se podía confiar. Al mismo tiempo, tuve que aceptar que Elena, Tomás y Raquel probablemente nunca me perdonarían por no permitir el robo de la casa. Elena todavía no me hablaba en los eventos familiares. Tomás era civilizado pero distante. Raquel me evitaba por completo. Dolía porque habíamos sido unidas cuando éramos más jóvenes, pero reconocí que era un límite necesario para mi propio bienestar. No podía tener gente en mi vida que pensara que era aceptable tratar de quitarme mi hogar a través de mentiras y manipulación. Mi madre mencionó durante una de nuestras llamadas telefónicas que Elena estaba batallando económicamente, y que eso era en parte por lo que había estado tan interesada en que Raquel consiguiera una casa. Lo dijo como si eso debiera hacerme entender o excusar lo que había pasado. Sentí un destello de simpatía porque el estrés financiero es genuinamente duro, y no quería que Elena estuviera sufriendo. Pero luego me recordé a mí misma que sus problemas financieros no me obligaban a sacrificar una década de mis ahorros y mi hogar. Mucha gente batalla con el dinero sin tratar de robarle casas a sus parientes. La situación financiera de Elena podría explicar su desesperación, pero no excusaba su apoyo a las mentiras y manipulación de Raquel. Le dije a mi madre que me sentía mal por las luchas de Elena, pero eso no cambiaba nada sobre lo que Raquel había intentado hacer o lo que yo tuve que hacer para detenerlo. Pasaron 2 meses y me encontré parada en la sección de frutas y verduras del supermercado, sosteniendo una bolsa de manzanas y tratando de recordar si necesitaba algo más. Me volví hacia el pasillo del pan y casi chocó directamente con Brian. Ambos nos detuvimos en seco, y hubo ese segundo incómodo donde ninguno de los dos sabía qué decir. Se veía diferente. Más delgado, tal vez. O simplemente cansado de una manera que lo hacía parecer mayor. Él dijo hola primero, y yo dije hola de vuelta. Y luego simplemente nos quedamos allí con nuestros carritos de compra entre nosotros como una especie de barrera. Preguntó cómo estaba y dije que bien, manteniendo mi voz neutral porque no estaba segura de a dónde iba esta conversación. Asintió y dijo que quería agradecerme de nuevo por ser honesta sobre todo, que había sido difícil pero que estaba mejor ahora. Me dijo que se estaba enfocando en su propia vida y siendo más cuidadoso sobre en quién confiaba, y la manera en que lo dijo dejó claro que se refería a Raquel específicamente. Le dije que me alegraba que estuviera bien, y lo decía en serio. Porque verlo herido en esa fiesta había sido horrible, aunque nada de eso fuera mi culpa. Platicamos por quizá 3 minutos más sobre nada importante. El clima y el tráfico, y cómo el supermercado había reorganizado todo otra vez, y luego dijo que debía irse. Nos despedimos y fuimos en direcciones separadas, y sentí esta extraña mezcla de alivio y tristeza de que hubiéramos logrado una conversación normal. Una semana después, mi madre llamó mientras yo estaba haciendo la cena y me dijo que Raquel había conseguido un trabajo en otro estado. Lo dijo como si fueran buenas noticias, como si Raquel estuviera progresando en el mundo, pero podía escuchar la preocupación en el fondo. Mi madre explicó que Raquel quería un nuevo comienzo lejos del drama familiar y los recordatorios de su compromiso roto. Entendí ese impulso porque empezar de nuevo en un lugar nuevo puede sentirse como presionar un botón de reinicio en tu vida. Pero también pensé que Raquel estaba huyendo de tener que enfrentar lo que había hecho, de los familiares que ahora sabían que había mentido, de los vecinos que la habían visto planeando mudarse a una casa que no era suya. Mi madre preguntó si yo creía que Raquel estaría bien allá sola, y dije que no sabía. Quería decir que Raquel había tomado sus decisiones y ahora tenía que vivir con ellas. Pero mi madre ya sonaba bastante triste. Después de colgar me quedé parada en mi cocina moviendo la pasta y pensando en cómo Raquel había intentado quitarme todo y ahora estaba dejando todo atrás en su lugar. Las siguientes reuniones familiares se sintieron diferentes con Raquel ausente. Había menos tensión en la habitación, menos preocupación de que alguien dijera algo incorrecto y empezara otra pelea, pero Elena todavía no me miraba cuando estábamos en el mismo espacio. En la fiesta de graduación de mi prima, Elena se quedó en el lado opuesto del jardín todo el tiempo, hablando con otros parientes pero ignorándome deliberadamente cada vez que me acercaba. Mi madre mencionó más tarde que Elena me culpaba de que Raquel se hubiera mudado tan lejos y estuviera aislada de la familia. Eso me frustró porque Raquel se había aislado a través de sus propias decisiones, mintiendo y manipulando y negándose a tomar responsabilidad. Elena actuaba como si yo hubiera corrido personalmente a Raquel del estado cuando en realidad Raquel se había ido ella misma para evitar enfrentar lo que había hecho. Mi madre trató de hacer de mediadora, sugiriendo que tal vez el tiempo ayudaría a Elena a ver las cosas de manera diferente. Pero yo no guardaba muchas esperanzas. 3 semanas después fui a una fiesta de cumpleaños familiar para uno de mis primos más chicos. La fiesta era en un parque con mesas de picnic y juegos, y llegué temprano para ayudar a arreglar. Conforme llegaban más parientes, noté algo extraño. La gente que me había presionado sobre compartir mi casa, que habían dicho que la familia debía ayudarse mutuamente y que yo tenía más espacio del que necesitaba, de repente estaban muy callados a mi alrededor. Nadie preguntó sobre mi situación de vivienda, ni hizo comentarios sobre mis 3 recámaras. Cuando alguien sacó el tema de los precios de las casas, la conversación cambió rápidamente a otra cosa. El tío Tomás estaba ahí, y me asintió cortésmente, pero no intentó iniciar ninguna discusión sobre obligaciones familiares. La hermana de mi madre, la que había dicho en Acción de Gracias que las parejas jóvenes necesitaban apoyo, ahora me platicaba sobre su jardín. Se sintió como una pequeña victoria al establecer límites, como si finalmente hubieran entendido que mi casa era mía y no estaba a discusión familiar.
Mi papá empezó a llamarme más seguido después de eso, invitándome a cenas y eventos familiares con una intención que se sentía deliberada. En una carne asada en su casa, una de mis tías hizo un comentario sobre la situación de Raquel, algo sobre cómo los pleitos familiares eran tan desafortunados. Mi papá la cortó inmediatamente y dijo que la situación estaba resuelta y que ya no discutiríamos eso. La tía pareció sorprendida, pero asintió y cambió el tema. Más tarde, mi papá me llevó aparte cerca del asador y dijo que estaba compensando por no haber hablado en Acción de Gracias, que debió haberme defendido inmediatamente. Le dije que apreciaba su apoyo ahora y que me ayudaba a sentirme menos aislada dentro de la familia. Me apretó el hombro y dijo que estaba orgulloso de cómo había manejado todo, lo cual hizo que se me hiciera un nudo en la garganta porque había querido escuchar eso durante meses. 3 meses después de la confrontación en la fiesta de planificación, mi madre me invitó a comer a un café cerca de su oficina. Pedimos sándwiches, y ella parecía nerviosa, jugando con su servilleta y sin mirarme del todo a los ojos. Finalmente me dijo que Elena le había admitido algo en privado. Elena había dicho que Raquel siempre había tenido problemas con la honestidad y con creerse merecedora de todo, y que había esperado que el matrimonio madurara a Raquel y le enseñara responsabilidad. Mi madre dijo que Elena había estado tan interesada en que el compromiso tuviera éxito porque pensaba que era la oportunidad de Raquel para madurar, sin importar los métodos que Raquel usara para lograrlo. Me recargué en mi silla procesando esta información, dándome cuenta de que Elena había sabido todo el tiempo que Raquel tenía problemas de carácter pero había elegido solaparla de todos modos. Mi madre dijo que Elena pensaba que un esposo y una casa arreglarían a Raquel, como si las circunstancias externas pudieran cambiar quién es alguien por dentro. Escuchar que incluso Elena reconocía los problemas de carácter de Raquel me hizo sentir validada de una manera que no esperaba. Alguien que había estado completamente del lado de Raquel había admitido, al menos en privado, que Raquel tenía problemas serios. Pero también me frustraba que Elena todavía me culpara a mí, en lugar de responsabilizar a Raquel por su propio comportamiento. Le dije esto a mi madre mientras comíamos y ella asintió lentamente, admitiendo que algunas personas siempre solaparán el mal comportamiento de sus hijos en lugar de enfrentar la incomodidad de poner límites. Dijo que Elena amaba tanto a Raquel que no podía ver cómo sus constantes excusas y protección en realidad habían empeorado a Raquel. Yo entendía el amor por un hijo, pero tenía que haber un punto donde dejaras de cubrirlos y los hicieras enfrentar las consecuencias. Elena nunca había llegado a ese punto con Raquel, y probablemente nunca lo haría. El estrés de todo lo que había pasado, la traición familiar y la violación de mis límites, empezó a alcanzarme de maneras que no podía ignorar. No estaba durmiendo bien y me sentía ansiosa en mi propia casa, constantemente preocupada de que Raquel apareciera, o que algún otro familiar intentara presionarme. Finalmente llamé a una terapeuta y empecé a ir a sesiones semanales. La terapeuta, una mujer mayor con cabello gris y voz calmada, me ayudó a entender que mi culpa sobre el compromiso roto de Raquel estaba fuera de lugar. Me explicó que yo no era responsable de las consecuencias de las mentiras de Raquel, que Raquel había creado toda la situación y yo simplemente me había negado a ser víctima de ella. Hablamos sobre cómo yo había estado cargando este peso de la desaprobación familiar y preguntándome si había hecho lo correcto, cuando en realidad solo me había protegido de un robo. La terapeuta dijo que eso no solo estaba bien, sino que era necesario, que nadie debería sacrificar su hogar y seguridad financiera para mantener la paz familiar. A través de varias sesiones más de terapia, trabajé en aceptar que algunas relaciones familiares estaban permanentemente dañadas, y que eso estaba bien. La terapeuta me ayudó a ver que no vale la pena preservar todas las relaciones si requieren que acepte ser explotada o manipulada. Me preguntó qué le diría a una amiga en mi situación, si le aconsejaría que entregara su casa para evitar tensión familiar. Dije que por supuesto que no, que eso sería una locura, y ella señaló que yo merecía la misma consideración que le daría a una amiga. Hablamos sobre cómo elegirme a mí misma sobre la paz familiar no me hacía egoísta. Me hacía alguien con límites sanos. Empecé a sentirme menos culpable de que Elena no me hablara y de que Raquel se mudara, porque esas eran consecuencias que ellas habían creado a través de sus propias acciones, no castigos que yo había infligido. 4 meses después de que todo explotara en la fiesta de planificación, decidí organizar una pequeña cena en mi casa. Invité a mis padres, al hermano de mi papá, quien me había dicho que manejé las cosas correctamente, a mi prima que había llamado para decir que estaba horrorizada por el comportamiento de Raquel, y a algunos otros familiares que me habían apoyado o se habían disculpado. Pasé la tarde cocinando y poniendo la mesa de mi comedor, la misma mesa donde Raquel había anunciado una vez que yo no necesitaba mi casa. Cuando todos llegaron, el ambiente era cálido y relajado de una manera que las reuniones familiares no habían sido en meses. Cenamos y platicamos de cosas normales, trabajo y pasatiempos y planes de vacaciones, sin que nadie mencionara a Raquel o la situación de la casa. Después de cenar, el hermano de mi papá levantó su copa y dijo que estaba contento de estar en un hogar donde los límites se respetaban y todos brindaron con él. Se sintió bien llenar mi hogar con gente que respetaba mis límites y celebraba mis logros en lugar de tratar de quitármelos, reclamar este espacio como mío, rodeada de familia que realmente actuaba como debería actuar la familia. Mi madre llegó con una botella de vino y un recipiente con su famosa ensalada de papa, poniendo ambos en la barra de mi cocina antes de darme un fuerte abrazo que duró más de lo usual.
Últimamente había estado viniendo a más de mis reuniones, haciendo un esfuerzo por mostrar apoyo de maneras que no había hecho antes de que pasara todo con Raquel. Cuando todos se sentaron a comer, ella se puso de pie sin que yo se lo pidiera y se aclaró la garganta para llamar la atención de todos. Le dijo a todo el grupo que quería que supieran lo orgullosa que estaba de mí por mantenerme firme cuando la presión familiar trató de empujarme a renunciar a algo por lo que había trabajado tanto. Su voz se puso un poco temblorosa cuando dijo que verme defender mis límites le había enseñado algo importante sobre la diferencia entre mantener la paz y permitir el daño. Sentí que se me humedecían los ojos porque escuchar a mi madre decir esas palabras en voz alta frente a otros familiares significaba más de lo que podía explicar. Se volvió a sentar y me apretó la mano por debajo de la mesa y yo se la apreté de vuelta, ambas entendiendo que nuestra relación había cambiado hacia algo más fuerte y más honesto de lo que había sido antes. Escuché a través de mi prima Jacqueline que Raquel se había establecido en su nueva ciudad y encontrado un trabajo en una agencia de marketing que pagaba bastante bien. Jacqueline dijo que Raquel había hecho nuevas amigas y parecía estar construyendo una vida lejos de todo el drama familiar y el compromiso roto. Una parte de mí se sintió genuinamente contenta de que le estuviera yendo bien, de que no se hubiera derrumbado por completo después de que todo colapsó. Esperaba que hubiera aprendido algo de todo el desastre, que tal vez ser forzada a enfrentar consecuencias la hubiera empujado a madurar y dejar de esperar que el mundo le diera cosas que no se había ganado. Pero también sabía que no tenía interés en reconstruir ningún tipo de relación con ella, no después de que intentó robar mi casa y manipuló a 2 familias enteras para lograrlo. Algunas personas podrían regresar de ese tipo de traición, pero yo no era una de ellas y estaba bien con ese límite. 5 meses después del desastre de la fiesta de planificación, recibí un correo electrónico de Elena que apareció en mi bandeja de entrada un martes cualquiera por la mañana. El asunto solo decía pensando en ti, lo cual parecía cuidadoso y sin compromiso. Lo abrí esperando una disculpa completa u otra ronda de culpas, pero lo que obtuve fue algo intermedio. Escribió que la situación había sido complicada y que deseaba que las cosas hubieran sido diferentes para todos los involucrados. No dijo que lamentaba haber apoyado el intento de Raquel de tomar mi casa. No reconoció que lo que Raquel hizo fue en realidad un robo. No admitió que había estado mal al presionarme. Pero el correo se sentía como arrepentimiento, aunque no fuera una rendición de cuentas total, como si supiera que las cosas habían salido mal, pero no pudiera obligarse a decir de quién era la culpa. Honestamente era más de lo que esperaba de ella, dado lo enojada que había estado y cómo me había cortado por completo después de que expuse las mentiras de Raquel. Leí el correo 3 veces tratando de descifrar si había un mensaje oculto o una petición enterrada en el lenguaje cuidadoso, pero parecía ser justo lo que aparentaba. Un pequeño gesto de alguien que no podía disculparse del todo, pero quería entreabrir una puerta. Me quedé con el correo por 2 días antes de responder, escribiendo y borrando varios borradores que iban desde cálidos hasta fríos hasta ignorarlo por completo. Finalmente me decidí por algo cortés pero distante, agradeciéndole por contactarme y diciendo que apreciaba que pensara en mí. No ofrecí vernos para un café ni sugerí que intentáramos reconstruir lo que se había roto entre nosotras. Mantuve mi respuesta breve y cordial, el tipo de cosa que le enviarías a alguien que solías conocer pero que realmente no quieres de vuelta en tu vida. Algunas relaciones podían existir en un estado civilizado pero distante, y eso se sentía apropiado para mí y Elena dado que ella nunca había reconocido completamente que su hija había intentado robar mi casa a través de mentiras y manipulación. Podía ser educada sin ser cercana, podía responder sin abrirme a más presión o juicios. Le di a enviar y me sentí bien al respecto, ni culpable ni enojada, solo neutral. Cuando mis padres llamaron para invitarme a la cena de Acción de Gracias, pregunté directamente si Raquel, Elena y el tío Tomás estarían allí porque necesitaba saber antes de aceptar ir. Mi madre no dudó ni trató de evadir la pregunta, lo cual agradecí. Me dijo que iban a tener celebraciones separadas este año para evitar tensión, que ella y mi papá recibirían a un grupo mientras que Elena recibiría a otro en un día diferente. Lo dijo honestamente y no trató de hacerme sentir mal por ser la razón de la división. No sugirió que debería simplemente superarlo para que la familia pudiera estar junta. Le agradecí por ser directa al respecto y por estar dispuesta a acomodar las necesidades de todos, aunque significara más trabajo y planificación. Se sintió bien tener una madre que respetaba mis límites lo suficiente como para crear espacio para ellos en lugar de esperar que yo me hiciera pequeña para que otros estuvieran cómodos. La cena de Acción de Gracias en casa de mis padres fue relajada de una manera que las reuniones familiares no habían sido en meses. La gente allí eran los que me habían apoyado desde el principio o habían terminado entendiendo por qué me había negado a entregar mi casa. Nadie mencionó a Raquel ni todo el desastre. Nadie hizo comentarios indirectos sobre el perdón o la unidad familiar. Varios parientes preguntaron sobre mi casa y elogiaron las mejoras que había estado haciendo, tratándola como obviamente mía sin ninguna duda o resentimiento. El hermano de mi papá habló sobre la nueva terraza que había construido en mi patio trasero. Mi prima preguntó sobre mis planes para remodelar la cocina, y todos actuaron como si ser dueña de mi casa fuera normal y merecido en lugar de algo por lo que debiera sentirme culpable. Comimos pavo y relleno y pastel, contamos historias, nos reímos de viejas bromas familiares y se sintió genuinamente bien estar ahí. Sentada en el comedor de mis padres con un plato de comida y gente que realmente me respetaba, me di cuenta de que algo había cambiado dentro de mí. Había dejado de sentirme culpable por el compromiso roto de Raquel y las tensiones familiares que resultaron de negarme a ser explotada.
La gente que importaba o había estado conmigo desde el inicio o eventualmente había visto la situación con claridad. Los que no, los que todavía pensaban que debía haber sacrificado mi hogar para mantener la paz familiar, no eran relaciones que valiera la pena mantener a costa de mi autorrespeto y seguridad financiera. Había pasado meses cargando este peso de preguntarme si había hecho lo correcto, si había sido demasiado dura, si debía haberlo manejado diferente. Pero sentada ahí en Acción de Gracias me sentí completamente segura de que había tomado la única decisión que podía haber tomado sin traicionarme a mí misma. 6 meses después de la confrontación en la fiesta de planificación, mi jefa me llamó a su oficina y me dijo que me iban a promover a gerente senior con un aumento significativo. Había estado trabajando para esta promoción por más de un año, poniendo horas extra y tomando proyectos adicionales, y que finalmente sucediera se sintió como una validación de que mi vida profesional estaba prosperando incluso mientras mi vida familiar había sido un desastre. Celebré empezando las remodelaciones de mi oficina en casa. La habitación que Raquel había querido convertir en un cuarto de bebé para hijos que ni siquiera tenía todavía. Contraté a un contratista para construir libreros a la medida a lo largo de una pared. Compré un escritorio nuevo que cabía perfectamente bajo la ventana, y pinté las paredes de un azul profundo que siempre había querido pero no me había dado el tiempo de hacer. Cada vez que entraba a esa habitación y veía mis libros organizados en los nuevos estantes y mis materiales de trabajo esparcidos por el escritorio, me sentía poderosa de una manera que no tenía nada que ver con nadie más. Había reclamado ese espacio para mis propias metas y mi propia vida, convirtiendo lo que Raquel había intentado tomar en algo que me pertenecía completamente. Mi madre vino a ver la remodelación de la oficina terminada y caminó por la habitación tocando los libreros y admirando el color de la pintura. Se paró en la puerta por un minuto solo mirando todo antes de mencionar casualmente que Elena había preguntado cómo estaba yo, lo cual podría ser un pequeño paso hacia una eventual reconciliación. Le dije a mi madre que estaba abierta a relaciones civiles con Elena, pero no fingiría que la situación de la casa no había revelado una disfunción familiar seria en la que Elena había participado activamente. Dije que podía ser cortés en eventos familiares e intercambiar correos ocasionales, pero no me interesaba fingir que éramos cercanas o que lo que pasó fue solo un malentendido que todos podían dejar atrás. Mi madre asintió y dijo que entendía, que le diría a Elena que yo estaba bien y lo dejaría así. Asistí a una boda familiar de otro primo, uno de los más jóvenes del lado de mi papá que acababa de graduarse de la universidad. Raquel no estaba allí, lo cual no me sorprendió ya que se había mudado lejos y probablemente no regresaría para eventos familiares pronto. Pero Elena estaba allí, sentada con el tío Tomás en una mesa cerca del fondo del salón de recepción. Hicimos contacto visual cuando entré y caminé hacia su mesa para saludar porque ignorarlos hubiera sido incómodo y obvio. Elena se puso de pie e intercambiamos saludos corteses. Hicimos preguntas básicas sobre cómo estaba la otra y no mencionamos nada sobre Raquel o Casas o el desastre que había dividido a nuestra familia. Se sintió como la cantidad correcta de contacto, civilizado pero distante, reconociendo la existencia del otro sin fingir ser cercanos. El tío Tomás de hecho elogió mi vestido diciendo que el color se me veía bien, lo cual pudo haber sido su forma de extender una rama de olivo sin tener que disculparse directamente por presionarme para entregar mi hogar. Le agradecí y seguí mi camino para encontrar mi mesa asignada, sintiéndome bien con la breve interacción, ni molesta ni particularmente cálida al respecto. Mi prima Emma, que tiene 23 años y acaba de empezar su primer trabajo real, me encontró junto a la mesa de postres durante la recepción. Me preguntó si tenía algún consejo sobre ahorrar para una casa porque quería empezar temprano como yo lo hice. Le dije que abriera una cuenta de ahorros separada que nunca tocara y que automatizara transferencias de cada cheque de pago para que ni siquiera viera el dinero. Su amiga Sara se nos unió y preguntó sobre porcentajes de enganche y costos de cierre, tratándome como alguien que había resuelto algo importante en lugar de alguien que debió haber regalado todo. Pasé 20 minutos explicándoles sobre tasas de interés e impuestos prediales y costos de inspección, sintiéndome útil de una manera que no tenía nada que ver con el sacrificio. Emma dijo que quería ser dueña de algo propio para cuando tuviera 30 años, que verme conservar mi casa le mostraba que era posible defenderse incluso cuando todos te presionaban para hacer otra cosa. Sara asintió y dijo que sus padres seguían diciéndole que mejor rentara para siempre porque comprar era muy difícil, pero verme a mí la hacía pensar diferente. Me di cuenta de que las primas más jóvenes no me veían como egoísta. Veían mis límites como fortaleza, como prueba de que podías proteger lo que habías trabajado sin disculparte. 2 primos más se acercaron haciendo preguntas sobre preaprobación de hipotecas y puntajes de crédito. Y me sentí genuinamente feliz compartiendo lo que había aprendido en lugar de defender mi derecho a conservarlo. Mi papá me encontró sola cerca del estacionamiento, después de que la mayoría de los invitados se habían ido. Puso su mano en mi hombro y dijo que estaba orgulloso de cómo manejé todo con Raquel y la casa. Su voz era tranquila pero firme cuando me dijo que enfrentarse a la presión familiar era más valiente que cualquier cosa que él hubiera logrado a mi edad. Admitió que debió haber hablado en Acción de Gracias en lugar de quedarse callado, que su silencio hizo las cosas más difíciles para mí cuando necesitaba apoyo. Sentí que se me cerraba la garganta porque su respeto significaba todo para mí, más de lo que me había dado cuenta hasta que lo dijo en voz alta.
Explicó que verme rehusarme a ceder le enseñó algo sobre la diferencia entre mantener la paz y permitir el mal comportamiento. Mi papá dijo que había pasado demasiados años evitando el conflicto quedándose callado, dejando que otras personas empujaran los límites porque hablar se sentía incómodo. Me dijo que ganar su apoyo abierto valía el caos familiar temporal, que prefería tener una relación honesta conmigo que una falsa y pacífica construida sobre mi sacrificio. Nos quedamos parados ahí por unos minutos sin decir nada, simplemente estando bien el uno con el otro de una manera que no habíamos estado desde que toda esta cosa empezó. Cuando caminamos de regreso hacia el salón, me sentí más ligera sabiendo que mi papá finalmente entendía por qué no podía entregar mi casa solo para que otra gente estuviera cómoda. 7 meses después de la confrontación en la fiesta de planificación, desperté en mi casa un sábado por la mañana sintiéndome completamente en paz. El drama se había desvanecido en algo que pasó en lugar de algo que seguía pasando. Y mi vida se había asentado en una rutina que se sentía correcta. Había mantenido relaciones con miembros de la familia que respetaban los límites, gente como mi papá y mi prima Emma, que entendían que protegerse a uno mismo no era egoísta. Había establecido distancia de la tía Elena y el tío Tomás, viéndolos en grandes eventos familiares pero no fingiendo que éramos cercanos o que todo estaba bien entre nosotros. Raquel seguía viviendo en otro estado, y escuchaba actualizaciones a través de mi madre a veces pero no pedía detalles. Había aprendido que protegerme no era algo por lo cual sentirse culpable, que elegir mi propio bienestar sobre la presión familiar era en realidad lo más sano que pude haber hecho. Algunas relaciones estaban dañadas permanentemente, y eso estaba bien, porque mantenerlas hubiera requerido que aceptara ser explotada. Hice café en mi cocina, la misma cocina que Raquel había intentado reclamar como suya, y me sentí agradecida por cada decisión que me llevó a seguir aquí. La casa estaba tranquila, y completamente mía, llena de mis muebles y mis elecciones y mi vida que había construido sin el permiso de nadie. Me senté en mi oficina remodelada con mi laptop, lista para trabajar en un proyecto que realmente me importaba. Los libreros a la medida sostenían mis libros, el escritorio bajo la ventana estaba cubierto con mis materiales, y las paredes azul profundo reflejaban la luz de una manera que me hacía feliz cada vez que entraba. Esta era la habitación que Raquel quería convertir en un cuarto de bebé para hijos que ni siquiera tenía, y en su lugar se convirtió en el espacio donde yo hacía mi mejor trabajo. Había ahorrado durante una década para comprar esta casa, trabajado horas extra y saltado vacaciones y hecho sacrificios que Raquel nunca entendió ni apreció. El intento de Raquel de tomar mi hogar me enseñó que yo era lo suficientemente fuerte para estar sola si era necesario, que podía sobrevivir al rechazo familiar y la presión social sin derrumbarme, pero estaba agradecida de no tener que estar completamente sola, de que la gente que verdaderamente importaba estaba conmigo cuando contaba, mi papá me apoyaba, mi madre eventualmente entendió, y las primas más jóvenes me veían como alguien de quien valía la pena aprender en lugar de alguien que debía compartir todo. Me sentí genuinamente feliz y segura sentada en mi casa, trabajando en algo que amaba, viviendo una vida que yo había elegido y defendido. La lucha por conservar mi hogar me mostró quién era yo realmente, alguien que no se sacrificaría solo para mantener cómoda a otra gente, y esa persona me caía bien.